Buenos días. Este video es la continuación del video de clasificación de ocupaciones que anteriormente vimos. Uno de los suscriptores evidenció un problema en el anterior y decidimos editarlo y la continuación hacer la parte. Mi nombre es José Prada, agradecido por su atención. Hoy vamos a ver cómo podemos utilizar la información obtenida de la clasificación de ocupación respecto a los riesgos para hacer una estimación rápida del caudal del sistema, que nos permite estimar a grosso modo una bomba y una reserva de agua. Y ya vamos a decir por qué es a grosso modo. Entonces, yendo hacia el futuro, los riesgos de ocupación que ya discutimos, riesgo ligero, riesgo ordinario grupo 1 y 2, riesgo extra grupo 1 y 2, nos permiten, a partir de estas curvas que estoy mostrando acá, que están en la sección 11 en la NFPA 2016 y que cambiaron de sección ahorita en la NFPA 3 2019, estimar, entre otras cosas, la demanda de agua del sistema de rociadores. Estas curvas son las que son llamadas las curvas de área-densidad. Entonces el concepto de área y densidad es bien interesante. Solo aplica para rociadores estándar. La definición de rociador estándar ha cambiado en la norma. Hace unos años se le decía Standard Spread Sprinkler, SSS. Entonces estaban los SSU, que eran los Standard Spread Sprinkler Upright, y los SSSP, que eran los Standard Spread Sprinkler Tandem. Entonces los rociadores estándar son los rociadores comunes y corrientes, cuyo diseño se basa en un principio interesante. El funcionamiento del rociador en esta etapa de discusión, que es muy básica, muy elemental, el funcionamiento del rociador se basa en el hecho de que para controlar un fuego tiene que liberarse una densidad de agua por unidad de una densidad de agua en caudal por unidad de área. Entonces, el concepto de densidad, que aquí lo vemos en galones por minuto por pie cuadrado, quiere decir que teóricamente en un riesgo ligero los rociadores, aquí tenemos el riesgo light o ligero, los rociadores tienen que liberar 0,10 galones por minuto por pie cuadrado sobre un área de diseño de 1500 pies cuadrados para garantizar el control del fuego. Recuerda que los rociadores estándar y los sistemas basados en rociadores estándar se diseñan para controlar el fuego. Y actualmente la definición de los rociadores estándar son rociadores CMDA o Control Mode Density Area Sprinkler. Esto porque han habido pues numerosos rociadores estándar que FM los utiliza bajo otro criterio de protección y siguen siendo los rociadores estándar. Entonces en la norma, para diferenciarlo, se le asigna ese nombre. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa, imagínenselo todos, acá deberemos tener capacidad de imaginarnos cosas, que este rociador debe liberar 0,10 galones por minuto en un cuadrito de un pie cuadrado para controlar el incendio. Y esta área, estos 1500 pies cuadrados, es un ensayo que se realiza y se determina cuántos rociadores se abren para extinguir un determinado fuego, y en función de eso se estima el área que ocuparon esos rociadores que se activaron. Entonces es lo mismo para todas estas curvas. Entonces estas curvas son unas curvas de pendiente negativa, ¿sí? Si no me equivoco, en mis clases de geometría, que te dicen que para controlar un incendio, por ejemplo, en el caso de un riesgo ligero, vamos a trabajar con el riesgo ligero, todo esto es extrapolable, no es porque hayan trucos. En el riesgo ligero, te dice que usted puede proteger un área con rociadores diseñado en riesgo ligero, liberando una densidad de 0,10 galones por minuto por pie cuadrado sobre un área de 1500 pies cuadrados. Pero también podría liberar una densidad menor
en este caso serían 0,07 galones por minuto por pie cuadrado, en un área mayor. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué punto debo escoger yo para hacer el cálculo? Para determinar cuál es la densidad y el área de diseño que debo usar. Bueno, cualquier punto de esta curva, igual para el riesgo ordinario 1 y 2, electro hazard 1 y 2, cualquier punto de esta recta o de esta curva es válido, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que si usted usa una densidad alta, el área de diseño es más pequeña. Si usa una densidad más baja, el área de diseño es más grande. Más adelante vamos a ver qué implica esto. Junto con esta tabla, junto con este set de curvas, aparece también en la norma, cito la de la sección 11.2312 de la NFPA 13-2016, están lo que se llaman los host stream allowance, que son la reserva de agua de mangueras del sistema de rociadores. Esto también requiere una explicación bien completa, genera bastante polémica, pero por los momentos la vamos a tomar como está ahí. Es decir, a la cantidad de agua que consume el área de diseño, ya vamos a ver cómo se calcula, nosotros la vamos a sumar en función del riesgo una reserva de agua que se le suma en la base del montante del sistema de rociadores. Y ese caudal adicional, ese host allowance, que le llaman por ahí chorro de mangueras también, yo prefiero llamarle reserva, junto con el caudal de consumo del sistema de rociadores, debe tener una duración mínima. Esta duración mínima va a depender del riesgo. Entonces piensen ustedes, para la de hazard, por riesgo ligero, esa reserva de agua debe ser 30 minutos. Para el ordinary hazard, esa reserva de agua debe estar entre 60 y 90, ya vamos a aclarar la diferencia, y el extra hazard entre 90 y 120. Más adelante vamos a ver que uno selecciona 60 o 90 para el caso del riesgo ordinario o 90 y 120 para el caso del riesgo extra, en caso de que el flow switch, el switch de flujo, el detector de flujo del sistema de rociadores esté o no supervisado por un panel que esté atendido 24 horas. ¿De acuerdo? Entonces, continuando, esto es un repaso de lo que acabo de decir. Para extinguir un incendio, teóricamente, en este nivel, el rociador debe liberar una densidad de agua en galones por minuto por pie cuadrado sobre un área mínima de diseño. Ya lo discutimos. Y esa área de diseño se ha obtenido a partir de ensayos de incendios reales. Entonces, cualquier sistema que se diseñe por área de densidad, esos valores de densidad y área fueron obtenidos a partir de ensayos. Entonces vamos a determinar inicialmente la cantidad de agua de un sistema de rociadores y el tamaño del tanque de reserva, haciendo uso de las curvas de densidad y las tablas de reserva de agua de mangueras. Y eso se hace a partir de estas ecuaciones muy sencillas. Entonces, el caudal que consume el sistema de rociadores va a ser igual a la densidad de aplicación por el área de diseño que usted elija. Y el caudal total teórico que va a consumir el sistema de rociadores va a ser igual a ese caudal que consume el sistema de rociadores más el caudal de mangueras de la tabla que acabamos de ver. Entonces, el ejercicio, muy simple, vamos a calcular la demanda de agua en galones por minuto y volumen del tanque para un sistema de rociadores para proteger oficinas. Entonces, aplicando estas ecuaciones y lo que ya vimos en el video anterior de clasificación, entonces el primer paso, estoy hablando bonito, el primer paso es determinar cuál es el tipo de riesgo de ocupación. En este caso nos hablan de oficinas, buscamos en la clasificación y nos damos cuenta que oficinas coincide con Offices Including Data Processing con un riesgo ligero. Entonces, si es un riesgo ligero,
coincide porque es de oficina. Entonces buscamos en las curvas de área de densidad que acabamos de ver cuál es la densidad y cuál es el área de diseño que aplica para este sistema de rociadores. Entonces vamos a tomar 0,10 galones por minuto por pie cuadrado con una área de diseño de 1500 pies cuadrados. ¿Ok? Entonces eso me da esa curva. Luego, el Q de rociador es la densidad por el área de diseño y el Q total es el caudal de rociadores más el caudal de mangueras. Fíjense ustedes que normalmente se toma el punto de mayor densidad y menor área de operación, que demandan menos agua. Si bien son válidos cualquiera de los puntos de la curva, no son lo mismo desde el punto de vista de funcionamiento del sistema. Si yo tomo el punto de mayor densidad y menor área de diseño, voy a consumir menos agua, chévere, pero la demanda del sistema de rociadores en presión va a ser más alta y por ende la bomba va a requerir tener una mayor presión. Si yo elijo un punto, ¿sí?, de menor densidad pero mayor área de diseño, voy a consumir más agua, ¿de acuerdo? Voy a consumir más agua pero a menor presión, un sistema que tiene un menor requerimiento. Entonces, desde el punto de vista de funcionamiento del sistema de rociadores, esto teóricamente no afectaría si hace un diseño mecánico del sistema. Esto afectaría en casos de, por lo menos en Estados Unidos, donde muchos sistemas de rociadores se pueden conectar directamente a la red pública de agua. Entonces, a usted le podría convenir consumir más agua, pero a menor presión. Entonces repasemos porque aquí fue donde estuvo el error en el video pasado. Espero no haberme equivocado nuevamente. Entonces, normalmente se toma el punto de mayor densidad y menor área de operación. Entonces, tomamos el punto de mayor densidad y menor área de aplicación. Si yo tomo un punto de menor densidad, requiero utilizar una mayor área de diseño. Una mayor área de diseño. Entonces, en el punto de mayor densidad y menor área de diseño, el consumo de agua es menor, pero el requerimiento de presión de la bomba es más grande. En el punto de diseño de menor densidad y mayor área de diseño, el requerimiento de agua es más grande, pero el requerimiento de presión es más bajo. Entonces, si aplicamos las ecuaciones que tenemos a mano izquierda acá, calculamos el Q de rociadores, nos da que es 0,1 galones por minuto por pie cuadrado por 1500 pies cuadrados, me da 150 galones. ¿Sí? De la ecuación, Q de rociador, caudal del sistema, es igual a densidad por área de diseño. Y como el Q de mangueras es de 100 galones por minuto, podemos revisarlo rápidamente aquí en la tabla. Para Light Hazard, ¿sí?, el caudal de mangueras son 100 galones por minuto. Entonces, tenemos que el Q total es de 150 galones más 100 galones igual a 250 galones. Esto es un valor teórico, ¿sí? Esto es un valor teórico estimativo. Porque después que usted haga los cálculos hidráulicos de ese sistema de rociadores, es muy probable que esto no dé 150 galones. Porque no todos los rociadores liberan la misma cantidad de agua al mismo tiempo. ¿Sí? Los rociadores más cercanos a la conexión del montante van a tener mayor disponibilidad de presión y por lo tanto van a liberar mayor caudal. Los cálculos hidráulicos se hacen partiendo del rociador remoto, al cual se le fija un caudal mínimo para garantizar la densidad de aplicación del sistema. Todos los rociadores que le preceden van a tener mayor caudal. Por lo tanto, este valor de 150 galones es teórico. Por ahí he tenido discusiones al respecto con esto, que supuestamente, no importando lo que digan los cálculos hidráulicos, se debe dejar este valor para la estimación del caudal y de la reserva de agua. Eso es falso. Eso es falso. El caudal final y por lo tanto el cálculo final de la bomba y el cálculo final de la reserva del tanque se deben hacer
después de ejecutar los cálculos hidráulicos. Independientemente de que la norma no lo diga expresamente, ¿de acuerdo? Recuerden que la norma 13, como cualquier otra NFPA, son guías de diseño, ¿sí? Guías de diseño, no son Biblias ni oráculos. Bueno, entonces, para terminar esta parte, vamos a calcular el volumen en galones de ese tanque. El volumen en galones de ese tanque va a ser igual al caudal total que ya vimos, que es de 250 galones, ¿ok? Multiplicado por la duración en minutos. Aquí me hablan de la duración en minutos. Para el caso de Light Hazard son 30 minutos. Y aquí hacemos una explicación donde decimos lo que ya habíamos afirmado, que estos valores, en los más bajos de estos valores que están mostrados aquí, se permiten cuando el sistema de rociadores está supervisado. Es decir, que el flow switch del sistema de rociadores está siendo supervisado por un panel de alarma o una estación de monitoreo. Entonces, en nuestro caso, el volumen en galones van a ser 250 galones por minuto por 30 minutos, un total de 7.500 galones, que llevados a metros nos da 28,12 metros cúbicos, aproximadamente unos 29.000 litros. Entonces, usted, sabiendo ya que es un riesgo de ocupación, usted está con su cliente, y él le quiere decir, mire, yo quiero saber más o menos cuál es el tamaño de la bomba y de la reserva, y usted está en un área de oficina, usted rápidamente le dice, bueno, esto es un riesgo ligero, luego la densidad de aplicación es 0,1 galones por minuto por pie cuadrado, sobre un área de diseño de 1500 pies cuadrados me da 150 galones más 100 galones por minuto, son aproximadamente una bomba de 250 galones, si no tiene sistema de manguera, ¿no? Y la duración de 30 minutos me da una capacidad aproximada de 28,12 metros cúbicos. Y entonces usted queda como una persona que sabe, que es lo básico en este negocio de la protección contra incendios. Porque si usted no tiene conocimiento, expone a su cliente a desperdiciar el dinero, a que se le mueran personas o a que pierda bienes. Entonces, hasta aquí llega este video. Vamos a darle continuación con otro tema, que es espaciamiento y ubicación de rociadores. Pero por el momento, agradecido de su atención, espero todos sus comentarios y observaciones. Muchas gracias.